Ítem. SCP-1155. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-1155 está actualmente en un estacionamiento en desuso junto con un centro comercial abandonado en el área metropolitana de la ciudad de... El edificio ha sido marcado como clausurado, y el acceso a ambos como al aparcamiento debe ser restringido por personal de la fundación haciéndose pasar por agentes de seguridad de la empresa ficticia. Los civiles deben ser disuadidos de entrar al sitio y se les suministra una historia de cobertura norma 47, inestabilidad estructural del sumidero, si preguntan la razón. SCP-1155 deberá permanecer bajo vigilancia constante por las cámaras de seguridad de seguimiento de movimiento. Si se observa a SCP-1155 desvanecerse, el destacamento móvil especial P-1, Cowboys de Ciudad, deberá ser notificada. El personal rutinario no debe tratar de ver a SCP-1155 en forma directa, se debe llevar a cabo a cierta distancia. Cualquier superficie plana en que SCP-1155 esté actualmente habitando se deberá cubrir de la vista con cualquier material estándar clase 2 adjunto a los móviles de contención, o en situaciones en que esto no se pueda efectuar en forma oportuna, se obstruirá con el vehículo, contenedores de almacenamiento o escombros desplazados. Siempre hacer esto sin dañar un área de 3 metros de los alrededores de SCP-1155. Seguido del incidente 1155-B, se ha observado que encerrar completamente a SCP-1155 hace una tendencia a acelerar un evento de reubicación. Procedimientos revisados ahora recomiendan la evacuación del área inmediata que rodea a SCP-1155 a la distancia mínima necesaria para evitar el contacto con el público en general, a menos que SCP-1155 se manifieste en un lugar de alta visibilidad o en cualquier lugar donde la prevención de ingreso al público sea imposible. En la actualidad, SCP-1155 no se puede contener en forma permanente por cualquier medio conocido. Aproximadamente cada 2-4 meses, se ha observado a SCP-1155 reubicarse a sí mismo en forma espontánea en otros entornos urbanos, moviéndose desde 15 metros de su última posición hasta una distancia máxima observada de 800 kilómetros. Estos eventos de reubicación pueden ser causados también por daño en la superficie donde se adhiere SCP-1155, interrupción de un ataque. Cualquier intento de reducir el tamaño del espacio de confinamiento de SCP-1155 para evitar contacto visual. Por lo tanto, los esfuerzos actuales de contención se centran en la rápida determinación de la nueva ubicación SCP-1155 y su aislamiento de la vía pública. Cuando se produce un evento de reubicación, la fuerza móvil de trabajo P-1 deberá ser implementada de inmediato junto con activos locales para ubicar el nuevo sitio lo más rápido posible, volviéndose a poner en práctica los procedimientos de contención y detenerse a cualquier testigo. Los sobrevivientes de los ataques serán detenidos, a los testigos no lesionados se les puede administrar amnésicos clase A y luego son liberados. Descripción. SCP-1155 se manifiesta como un grafiti obra de arte callejero, que presenta la forma de una criatura humanoide con extremidades musculosas, manos como garras y la cabeza y las plumas de una lechuza. La pose que representa es variable, pero tiende a una postura depredadora, con los ojos que parecen seguir al espectador. Cualquiera que vea esta imagen directamente experimentará una compulsión para investigarla más a fondo. Las víctimas describen una fascinación nerviosa y el deseo de acercarse. Esto puede ser resistido con esfuerzo, en especial si se conocen las propiedades anómalas de SCP-1155. Si un sujeto se aproxima a una distancia de 2 metros y no está en la línea de visión de otra persona, será sometido a un ataque violento, sufriendo heridas graves, desmembramiento de las extremidades, eliminación total o parcial de las partes blandas del cuerpo, y trauma penetrante en la cabeza, consistente con los hechos por un gran pico y barra o garras. El ataque toma alrededor de 6 segundos para terminar, al final de los que tanto la víctima como SCP-1155 desaparecerán, y SCP-1155 volverá a aparecer en forma habitual en un evento de reubicación dentro de 7 días en otros lugares. Los ataques pueden ser detenidos antes de este evento mediante el restablecimiento de la línea de visión con la víctima, pero esto no es recomendable. Ver registro de incidente 1155-A.
Los intentos de rastrear dónde son llevadas las víctimas tomadas con localizadores GPS han fracasado. En base a las pruebas de interrupción realizadas a intervalos predefinidos, el ataque sigue un patrón definido. La víctima primero será restringida, quitando los ojos y la lengua, rápidamente seguido de la amputación de las manos y los pies. La víctima después será destripada y los intestinos y el estómago son removidos. La muerte generalmente sigue debido a los golpes o al desangrado rápido, pero solo si el ataque es interrumpido por el contacto visual. Se desconoce el destino de las víctimas, que desaparecen junto con SCP-1155 una vez concluido el ataque.